Buenos días. Se les da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de actividades. Solicitamos su atención para recibir indicaciones en materia de protección civil. Gracias. Buenos días. Este recinto cuenta con un plan de emergencia para atender situaciones de riesgo. Se tienen equipos y sistemas contra incendio, un sistema de alerta sísmica, así como rutas de menor riesgo, rutas de evacuación y punto de reunión situados en la parte de enfrente de este inmueble. La salida de emergencia es la puerta central. Muchas gracias. El primer panel del día se titula Fomentando la presentación de informes de sostenibilidad en el sector público. La moderación de este espacio estará a cargo del especialista financiero senior, coordinador para México y países andinos del Banco Mundial, Juan Carlos Serrano Machorro. Bueno, espero me escuchen bien. Buenos días con todos. Antes que nada espero que hayan podido tener una buena noche de descanso en Ciudad de México, con toda la oferta que hay cultural y gastronómica. Seguro algunos la pasaron bien también. Quisiera empezar agradeciendo a Juan Torres y su equipo por la invitación al evento, a mí en lo personal, al equipo del Banco Mundial. Me parece que la sesión de ayer fue realmente llena de una riqueza técnica impresionante, pero sobre todo el toque humano que caracteriza a todos los miembros de FOCAL. Esa es la mejor parte. Bueno, el día de hoy tengo la suerte de moderar la primera sesión del día, así que creo que todos estamos muy frescos. Además de que trataremos uno de los temas que, en mi opinión, por lo menos, es de mayor relevancia en nuestra época, que es la sustentabilidad y particularmente desde la óptica del reporte financiero. Como quizás ustedes lo saben y lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático es la amenaza más importante que enfrenta la humanidad y los contadores tenemos la gran oportunidad de contribuir mediante nuestro trabajo para transmitir a través de los informes financieros y fiscales los efectos de esta problemática y los riesgos asociados para las finanzas públicas. Como ustedes saben, el sector privado ha tomado en gran medida la delantera en este tema y es importante que del lado del sector público empecemos a no quedarnos atrás. El reporte sustentable puede ayudar a las distintas jurisdicciones a articular su enfoque para el manejo de riesgos y suministrar la información financiera de alta calidad, ayudando a los gobiernos a elegir las opciones de política más adecuadas y a transmitir con claridad a la ciudadanía y otras partes interesadas los efectos financieros del cambio climático. Así, con estas breves palabras, me permito introducir a nuestro presentador del día de hoy, el señor Dave Warren, quien desde enero de 2021 es director del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, o IPSAS-B, como lo conocemos en inglés. En su función, Dave trabaja con el equipo del IPSAS-B para ejecutar el programa de trabajo del Consejo. Actúa como recurso y fuente de asesoramiento para el presidente del Consejo y establece y mantiene relaciones con las principales partes interesadas. Además, es líder del personal del grupo consultivo de la IPSAS-B y supervisa el proyecto de medición al tiempo que actúa como un recurso clave en las iniciativas de sustentabilidad del Consejo. Dave también presentará un breve video con palabras del presidente del IPSAS Board, Ian Carruthers, que todos conocemos. Y bueno, sin más, Dave, te cedo la palabra. Yo regresaré con las preguntas de la audiencia. Espero tengan muchas preguntas y bueno, que disfruten la sesión. Muchas gracias.
Good morning, everyone. It's a real pleasure to be here and to speak to you on sustainability reporting and the IPSASB's initiative. It's a project that's very close to my heart. Es un proyecto cercano a mi corazón. Antes de entrar en detalles y a hablarles de lo que está haciendo IPSASB en cuanto a sostenibilidad y reportes, voy a presentarles un video de mi presidente IPSASB. Mi colega mencionó ayer que no pudo estar aquí por su agenda tan ocupada. Pero esta es una red que está muy cercana a nuestros corazones y también el vicepresidente nunca pudo venir aquí por su agenda, así que hizo un video para transmitirles los temas de sustentabilidad. Muy buenos días. Soy el presidente del Centro Público de IPSASB y es mi privilegio de introducir la iniciativa del IPSASB sobre los reportes de sustentabilidad. Antes de iniciar mi introducción, quiero agradecer a Juan Torres García, organizador de Focal, para invitarme a hablarles el día de hoy. Estoy impresionado porque no pude asistir debido a mi agenda y no pude estar ahí físicamente, pero gracias por permitirme estar aquí. En nombre de todo el Consejo, les quiero agradecer a todos por estar participando ahí. Y ahora quiero hablar de los informes de sustentabilidad. Ha habido mucho progreso recientemente por los informes y las líneas de referencia sobre sustentabilidad en el sector privado. En ausencia de las guías reconocidas internacionales, las jurisdicciones individuales empezaron a actuar independientemente y en sus alcances. Y entonces vimos que es muy necesario aumentar el compromiso y también encontrar los informes informativos de sustentabilidad en todo el mundo. Pero uno debe de desarrollar estas guías y tenemos que avanzar en los informes de este año. Eso es muy importante para este año. Y también las partes actores deben de hablar sobre estos informes, específicamente en el sector privado, para abordar todos los problemas que los gobiernos tienen para atacar el cambio climático y el desarrollo sustentable. Y en nuestra consulta de IPSASB con otras partes actores y también otros 4 sectores industriales, emitieron guías para ver todo el proceso y destacaron las áreas prioritarias y la guía para abordar este compromiso. Nuestro compromiso es esencial si tenemos que progresar en este espacio. El periodo de hace más de un mes también tuvo un grupo de pioneros y también se recibió la retroalimentación de las mesas redondas consultivas durante el periodo de informe de sostenibilidad. Y también nos reunimos con la comunidad que tienen que ver con los informes de sustentabilidad y les damos las gracias a los que tuvieron esta iniciativa. Y también esta iniciativa es positiva porque la respuesta indica que se debe de mejorar esto en el sector público y en los servicios, y también la aplicación general que necesita una guía. Y también en el proceso la retroalimentación invita a la colaboración para también que se unan otros sectores internacionales de normas, y porque se necesita aumentar la iniciativa de los reportes de sustentabilidad. Todos los que están participando en los procesos aseguran que necesita el sector público y privado para utilizar los marcos de los informes en nuestros sectores. Y también las normas internacionales de sustentabilidad se presentaron durante la semana pasada en Europa. Y entonces Bastin Pond, el jefe del organismo de las normas internacionales, invitó a muchas organizaciones para colaborar también con IPSASB y también
también a otros sectores para hacer propuestas. Y también se han recibido muchas solicitudes y también se están progresando con todas las partes actores, incluyendo a los que financian esto, para tomar las mejores decisiones. Y tenemos en el futuro cercano una reunión en todos los jefes, y también nos vamos a reunir en 2023 y vamos a progresar en el documento de consultativo para los reportes de sustentabilidad. Muchas gracias por darme la palabra, Dave. Ahora te dejo. Thank you again for inviting me to be here. It really is a privilege to speak to you on the initiative as it relates to sustainability reporting that the IPSASB has undertaken. The reason why it's so close to my heart is that I've spent most of the year working on this initiative with the IPSASB. I spent the first 4 months of the year, 4 or 5 año y los primeros 4 o 5 meses trabajando con IPSASB en el documento de consultativo sobre informes de sustentabilidad. Y también el presidente y Valentina, la vicepresidente, han tenido mesas de trabajo con otras organizaciones para levantar conciencia entre las partes actores para llevar a la misma dirección que IPSASB tiene para esta materia. Esto es muy importante no solamente para IPSASB, sino para el mundo. En diciembre de este año vamos a tomar una decisión si seguimos con los informes de sustentabilidad y tomamos el liderazgo y desarrollamos una guía para el sector público globalmente. Y durante mi presentación voy a llevarlos de la mano y les voy a explicar sobre las respuestas recibidas de los miembros del Consejo, y les voy a explicar lo que consideramos para tomar nuestra decisión en diciembre. Esto va a ser una de las decisiones estratégicas más importantes de IPSASB, al menos en los últimos 10 años, y vemos la dirección de los movimientos de IPSASB en cuanto a los informes de sustentabilidad. Es la parte nuclear de todas nuestras iniciativas, pero queremos expandir el equipo y también aumentar los miembros del Consejo para seguir todos de acuerdo con los pasos siguientes. Regresando un poquito y empezando en este proceso donde IPSASB empezó a pensar en los reportes de sustentabilidad, eso nos lleva a 2 años atrás, y también es un programa consultativo de mediano de año, y esta consulta tuvo otros recursos disponibles para IPSASB y vimos qué es lo que nuestros miembros del Consejo Consultativo quieren añadir al programa. El reporte de sustentabilidad vimos que es muy amplio, debe tener una nueva estrategia y haciendo uso de los recursos disponibles. Cuando la consulta se sacó en junio del año pasado y las respuestas las recibimos a finales de noviembre, los miembros estaban en desacuerdo. Dijeron que IPSASB tenía la oportunidad para ser el líder de este informe de sustentabilidad. Esto para el sector público es muy importante, porque las iniciativas de sustentabilidad no se pueden alcanzar si solamente se reportan, sino que también tienen que enfocarse en la sustentabilidad. Y en noviembre del año pasado, la SSPB, el consejo de este reporte de sustentabilidad, se constituyó. Y IPSASB entendió la iniciativa y dirección que el consejo estaba tomando. Entonces, IPSASB lideró esta consulta global. Y finalmente, como lo dice en la lámina, en enero de este año, creo que enero 30, el Banco Mundial también instó a IPSASB en su reporte que fuera el líder en la consulta de estos informes de sustentabilidad para ver los siguientes pasos que se deben incluir en el informe. Esa consulta se hizo en mayo 9 de este año y la consulta se cerró en septiembre 9. Las 3 propuestas importantes fueron que el sector público necesitaba el informe de sustentabilidad y que IPSASB era el líder más adecuado para este consejo consultativo. El segundo es de que primero se deben de desarrollar las normas para los requisitos generales y los enunciados para combatir el cambio climático. Y esta es una iniciativa muy importante y necesitamos movernos rápidamente. Y como se dijo en el documento consultativo, tenemos una
fecha límite para sacar estos informes y todo lo que requiere estos reportes consultativos para nuestra mesa de diciembre 2022. En septiembre 9, hace un mes, IPSASB en su junta hizo una revisión preliminar de las respuestas, y no voy a entrar en detalle, pero a la derecha de la lámina pueden ver que recibimos 70 respuestas relacionadas al informe de sustentabilidad. Y de alguien que ha recibido tantas respuestas, escritas por región, son mucho más de lo que hemos recibido. Y recibimos de regiones que no oíamos desde hace mucho, quizás porque nos estábamos moviendo un poco más allá de lo que era el informe de contabilidad, y entonces vieron otras regiones lo que estábamos considerando. Y el verano tuvimos 5 mesas redondas donde IPSASB vio el interés acumulativo sobre el tema, y también tenemos otras decisiones que tomamos en verano, y también tenemos 500 asistentes de 70 países. Y también hemos escuchado ampliamente, y lo dijo en el video, es que el punto importante del documento de consultativo donde se pone a IPSASB como líder de esto es que debe de invitar al sector público para los informes de sustentabilidad, y eso se apoyó. Y hay muchos aspectos a considerar. Lo que escuchamos fue aclamado y recibido por todos los que respondieron. Y en el resto de esta presentación, en los siguientes 20 minutos, voy a pasar por lo que hemos escuchado de los que respondieron y que nos va a ayudar a tomar la decisión en diciembre para seguir con este informe de sustentabilidad. El punto preliminar que se puso en el documento consultativo es de que el sector público necesita este informe de sustentabilidad. Y la forma en que se puso en el documento y la forma en que los demás respondieron fueron 2 vertientes. El sector público necesita el informe de sustentabilidad, y el segundo es de que el sector público necesita requisitos específicos para este informe. Para decirlo de otra forma, esos requisitos que se desarrolla IPSASB no son suficientes para el sector público. Voy a empezar con la cubeta de arriba. Esto fue apoyado por el sector público porque sí necesitan el reporte de sustentabilidad, y hay 3 comentarios principales que recibimos. El primero: hay una demanda real de los ciudadanos del mundo para que el sector público y el gobierno tomen decisiones de manera sustentable. Las decisiones que son de ayuda para ahorita quizás deben de ser sustentables para el futuro, si no nos sirven. Y el gobierno como sector se tomó en cuenta, y el sector privado también empezó a participar en cuanto al reporte para tomar decisiones más sustentables. Pero de los otros que contestaron no es iniciativa. Con decisiones de este tamaño, el sector público necesita participar en este tipo de iniciativas. Y las razones por las cuales los miembros indicaron que es importante que el sector público sea el líder es que tienen la capacidad de liderazgo y que las corporaciones actúen en las relaciones en relación a la sustentabilidad. Y los ejemplos que recibimos es que el sector público tiene la capacidad para regular, para fiscalizar, para dar subsidios, y tiene otras habilidades que le permiten influir en los ciudadanos y en las corporaciones para tomar decisiones más sustentables. En los siguientes 2 viñetas es gobernanza social, ambiental y económica, y mercados capitales. Bueno, el sector público representa el 40% del Producto Interno Bruto, y también representa el 20% de la fuerza laboral. Y el comentario claro que recibimos fue: ¿cómo es que los gobiernos del mundo deciden responder? ¿A través de impuestos o deuda? ¿Cómo van a decidir gastar esos recursos? ¿Iniciativas verdes o tener infraestructuras más sustentables verdes? La cultura también decide reducir la fuerza laboral, pero eso va a impactar
el movimiento del mundo y las iniciativas que toma el mundo sobre la sustentabilidad. En el siguiente recuadro es por qué necesita el sector público requisitos específicos para el informe, y eso nos lleva al argumento de que el sector privado tenía requisitos insuficientes para el sector público, y ahí definimos dos argumentos amplios. El primero, y quizás el más fuerte que recibimos consistentemente de los que respondieron a la consulta, es de que el sector público tiene un amplio impacto en sustentabilidad. ¿Y qué significa esto? Las entidades del sector público toman decisiones que impactan sus propias entidades, y también el sector público también toman decisiones para impactar también a la sociedad. Entonces entiendo que México, la fuente principal, es trayendo, por ejemplo, gas natural. Y bueno, el sector público tiene la capacidad de decidir a usar energía verde más sustentable, pero los reguladores del sector público tienen la capacidad de mover con toda la sociedad a una energía más verde y sustentable. Y entonces pueden utilizar la energía solar, eólica, para que no tenga un impacto tan amplio en sociedad. Y esto se discutió muy ampliamente por los que respondieron. El último punto en cuanto al por qué el sector público necesita requisitos específicos que sean únicos para ellos, eso nos lleva a otros factores que se ilustran en el marco conceptual de IPSAS-B. Y ahí se toma la diferencia entre el sector público y privado, y entonces el sector público tiene la capacidad de regular, y entonces los activos del sector público están ahí por varias razones, no solamente para generar capacidad financiera, sino también para dar servicios y capacidad operativa. La siguiente vista preliminar es que les pedimos a los que respondieron comentar si querían que IPSAS-B siguiera adelante y que se siguiera el informe de sustentabilidad en el sector público y que fuera el líder IPSAS-B. Las razones por las cuales se los voy a explicar rápidamente es que hay dos puntos que se destacan. Uno, que IPSAS-B tiene mucha influencia para establecer normas y tiene un proceso debido y tiene intereses en el comité público y en un grupo consultativo que están capacitados para procesar. Pero hay una precaución, que IPSAS-B tiene que aumentar su experticia sobre sustentabilidad, y después se los explico, para moverse hacia esa dirección, pero fue algo que lo dijeron los que respondieron. El segundo punto, y esto está en la diapositiva, es que para que poder IPSAS-B tener éxito en esta iniciativa, debe de traer a ciertos reguladores o organizaciones en el sector público, y para que vaya solamente un grupo de normas para el reporte de sustentabilidad. Y IPSAS-B ha hecho muy buen trabajo en el sector privado en conjuntar a otras organizaciones y desarrollar un marco. Y bueno, pues así tiene que actuar en el sector público. IPSAS-B tiene que replicar ese esfuerzo que hizo en el sector privado. Y tratando de estos puntos, varios personas que respondieron dijeron: bueno, ahí están los estados financieros, reportes financieros de la operación, lo que es vigente. El marco conceptual nos posibilita estudiar el ámbito financiero. En general hay información de reportes ejecutivos financieros y esa es una respuesta. Tuvimos hace 10 años una diligencia de desarrollo, desarrollamos las prácticas o los criterios, hay unos obligatorios o no, pero pueden verlo en IPSAS-B. Los miembros constituyentes fueron quienes dieron información adicional sobre las iniciativas de sostenibilidad en el sector público. Esto se logró desde hace 10 años. El IPSAS-B ya tiene sus fundamentaciones o el cimiento y ha desarrollado conocimiento en esa área específica. El último punto que voy a mencionar ahora es que IPSAS-B tiene proyectos, iniciativas varias ahora. Una de ellas es actualizar las prácticas recomendadas, actualizar los lineamientos con la información de desempeño para lograr ilustrar y ver cómo esto es aplicable a las
las leyes verdes, a las emisiones de carbono y las iniciativas colaterales. IPSASB tiene que aclarar con ejemplos y casos prácticos cómo llevar a la materialización esto. Hay recursos y proyectos que se correlacionan a lo que es sostenible, porque los miembros constituyentes nos hicieron mención de que para lograr las iniciativas sostenibles y lograr alcanzar los objetivos para el sector público, vamos a tener que confiar en el sector de recursos naturales para equilibrar el contenido de las iniciativas y alinearnos todos para llegar a una sostenibilidad mejorada. En la vista preliminar nos posibilita analizar qué pasa en el sector público, los reportes de sostenibilidad y IPSASB ha sido la empresa correcta para generar esos reportes. Hay propuestas de diligencias para generar esos lineamientos o directrices. En esta laminilla pueden ver los procesos continuos por los que o criterios de operación de IPSASB. Desarrollamos los lineamientos para obtener reportes financieros o fiscales. Tenemos el cimiento para seguir operando y generar los reportes de lo que es sostenible. En esta laminilla verán que están los puntos álgidos de constante desarrollo de IPSASB. Desarrollamos lineamientos, como les comento, para el sector público y queremos ser oportunos, eficaces. A la izquierda de esa laminilla pueden ver todo lo que es la actividad de IPSASB en el sector público y privado y lo que es aplicable en ambos. Podemos desarrollar o redactar los lineamientos para que se puedan de alguna forma satisfacer las necesidades de los sectores involucrados. IPSASB también desarrollará las normas o las disposiciones desde cero, ¿no? En ese ascenso vamos a ver cómo funciona esto y cómo aplica en el público y no en el privado. Por eso tratamos de dar respuesta para los sectores, es parte de un proceso, esta diligencia nos consumirá tiempo, vemos el ciclo completo desde el inicio de esto hasta el cierre. IPSASB trabaja en el sector privado y desarrolla también sus informes financieros y lo que es nuestro marco. Y en el ámbito de lo que es sostenible, ahí trabajamos iniciativa tras iniciativa para ser deterministas y establecer criterios o normas o estándares que también sean replicables para el sector privado. Tenemos los recursos para asegurar que esas normas estemos en cumplimientos con las normas y sean objeto de enmienda las normas o los estándares que aplican para los sectores. Si no hay lineamientos para el sector privado o público, IPSASB va a generar sus iniciativas y proyectos desde el cimiento, desde lo básico en ese ascenso, ¿no?, de las cosas. El otro punto 3 de PB3 de IPSASB es parte de nuestras iniciativas. En el documento de consulta, ahí tenemos la información general para que se generen los reportes de acuerdo al mandato de los constituyentes. A la derecha de esa laminilla, el recuadro gris nos posibilita ver cómo los miembros constituyentes han decidido generar los reportes y aplican los criterios o los lineamientos de generación de reportes. Esos cuadros grises se fundamentan en la fuerza de trabajo de las iniciativas correlacionadas al clima. Si los constituyentes siguen esas directrices, vamos a generar informes de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, reportes y objetivos y resultados. A la izquierda de esa laminilla, y les voy a explicar, IPSASB hizo una propuesta con su marco específico, que es lo que contiene ese recuadro. En el encabezado vemos que hay unos lineamientos de sostenibilidad general. Esos son los requisitos que deben cumplir todas las iniciativas de reportes sustentables. Es un protocolo o guía para generar los informes. Con esto podríamos seguir desarrollando los tópicos en cumplimiento con las normas. El cuadro azul y el verde, se los explico, si empiezo a explicarles el recuadro azul, se correlaciona a directrices, a un nivel específico de reportes, lo que son criterios o requisitos que se correlacionan a las iniciativas que afectan a algunos organismos. Si un ente decide adquirir algún energético más verde o eso es lo que se tiene ahí. En la parte de la derecha, en el recuadro verde, tenemos el segmento de impactos sociales. Si el regulador decide modificar la forma en la que la sociedad o la jurisdicción adquiere o el energético, si se va por energías más verdes o limpias, eso es lo que contiene el recuadro verde de esa laminilla. Al pie de esa página tenemos la metrología específica, las mediciones. Los constituyentes y agentes públicos del mundo y reguladores ven cómo hay metrología para medir el alcance de estos objetivos y cómo se van desarrollando.
Enseguida la pregunta que se planteó fue que, IPSASB recibió respuestas de los interrogados. Si IPSASB continúa con el proyecto de generación de reportes sostenibles y se correlacionan al clima y a otros datos generales, ¿cuál sería el siguiente paso? En esta diapositiva pueden ver que hay áreas en las que IPSASB participaría después de estar generando sus reportes generales de sostenibilidad con otros criterios. Primero, queríamos ampliar el alcance y enfocarnos en los objetivos del milenio que emanan de las Naciones Unidas. Ahí tendríamos los objetivos de agua potable, equidad, educación universal para todos, pues sí, otros temas que son objetivos que se han desarrollado en cumplimiento con las normas y los objetivos del milenio que estemos en cumplimiento para poder generar también nuestros reportes y podríamos así trabajar para que se cumplimenten los objetivos de Naciones Unidas. IPSASB también está trabajando en otras diligencias. Queremos ligar los proyectos de recursos energéticos naturales y medir recursos naturales y ese reporte que se correlacione mejor con los reportes generados de lo que es sostenible. El segmento de recursos naturales y su reporte posibilitan que otras iniciativas se logren materializar entre sectores, específicamente el sector público. El siguiente punto me hace hablar de los constituyentes y lo que se ha logrado en este sector completamente versus entidad por entidad. Hay entidades que toman decisiones que impactan a la entidad en sí, que toma las decisiones. Hay otras decisiones que tienen un impacto mayor en la ciudadanía. Hay constituyentes o entrevistados que contestaron en esta consulta y nos dijeron que tienen varias ideas. Para el sector público, el sector público y los reportes de sostenibilidad de alguna forma obligan al IPSASB a conseguir un impacto en las distintas jurisdicciones y llegamos a analizar el tratado, el Acuerdo de París para evitar el cambio climático. Lo que a la ciudadanía le interesa, a grosso modo, es que a la ciudadanía le importa lo que hace el gobierno y ya ratificaron o firmaron o se comprometieron a lograr que esos objetivos se cumplan. Es eso. También voy a hablar del otro punto de lo que es materializar. IPSASB se enfoca en lo que se materializa. Tenemos dos proyectos, como ya les comenté. IPSASB ahorita tiene conceptualmente la materialización de las cosas en el ámbito de generación de reportes financieros. Si esos reportes financieros se materializan y se correlacionan a los reportes del clima o lo que es sostenible, esto nos funciona porque hay decisiones que tomar que tienen un impacto en las entidades y también lo que es fáctico o conceptualmente lo que se materializa nos posibilita seguir desarrollando las iniciativas de sostenibilidad que impactan a la ciudadanía ampliamente. El otro punto es datos estadísticos para generar reportes. Esto es un segmento más amplio, de mayor alcance. IPSASB tiene un objetivo, nos alineamos con otras agencias, con GFS y en la generación de reportes financieros. Esa es una sección o área de nuestro trabajo, diligencias. El objetivo de IPSASB cuando genera reportes de sostenibilidad se alinea con otros entes y utiliza la información de otras agencias que ya han desarrollado parte del esfuerzo. En el punto 5 de IPSASB, aquí vemos que hay un número de respuestas que son desafíos. Quien fue consultado generó respuestas, ahí están, y con estas bases desarrollamos las normas. Ahí voy a hablar punto por punto de la laminilla. IPSASB tiene la capacidad de mejorar el expertise para que generemos los resultados en reportes. IPSASB tiene la experiencia para desarrollar normas, establecer esas normas y seguir el debido proceso y establecer las diligencias, ¿no? Mejoramos nuestro nivel de conocimiento para lograr mejores reportes. El documento de consulta nos posibilitó identificar áreas de mejora del conocimiento que albergamos. Reclutamos gente, analizamos su perfil y también eso se somete a consulta del comité directivo. Se establecen se constituye un grupo de referencia constituido por expertos que ayuda al otro comité directivo a generar los criterios para los reportes como resultado. Algo que surgió hace un par de semanas cuando tuvimos una sesión del comité directivo en Portugal con IPSASB y alguien o mi colega tal vez mencionó lo que voy a mencionar. Estamos representados con GRI y
la AISSP, el otro ente que genera normas, en septiembre decidimos continuar con la iniciativa de generación de reportes sostenibles y apoyaron a nuestra agencia y lo que hemos logrado con el expertise que nos posibilita generar los reportes que menciono. Al continuar con mi cierre en esta participación, les menciono que el trabajo actual de IPSASB es el siguiente, es parte del programa. Tenemos un proyecto de recursos naturales que es objeto de consulta. Los que son entrevistados tienen que responder antes del 14 de octubre. Queremos reconocer parámetros y mediciones en esta consulta. Ya les explicaré en otras dos laminillas cómo los reportes y esas diligencias se correlacionan con otros dos proyectos que tenemos. Si es que tenemos los recursos de IPSASB para esta iniciativa en el 2023, hay información que se develará en unas semanas, en el futuro, pues pronto. El RPG3 posibilita que visualicemos cómo aplicamos esto para lograr las iniciativas verdes y bueno, enfrentar el cambio climático y cómo se pueden, bueno, lograr pagos o contribuciones de impuestos por pues temas de energía verde o no. Creo que ya rebasé el tiempo que tenía para hablar sobre los reportes de sostenibilidad del sector público, pero el documento, el instrumento de consulta se envió en mayo y la respuesta, como ya les dije, la obtuvimos en septiembre 9. Este trimestre IPSASB va a seguir el desarrollo de este trabajo hasta diciembre. IPSASB va a tener una resolución sobre la continuación de la generación de reportes sostenibles. Es una decisión muy importante, o esta resolución puede cambiar fundamentalmente la dirección de adjudicación de recursos. Como les dije al inicio, IPSASB no piensa cambiar su generación de reportes financieros, pero está ponderando la adjudicación de recursos a la generación de sostenibilidad. Creo que con eso concluyo mi participación. Agradezco a todos por darme su atención, por escucharme y sigamos platicando sobre los temas que hemos generado con todo el comité directivo. Espero que se entienda qué es lo que está estudiando IPSASB para emitir su resolución este diciembre del 2022. Muchísimas gracias. Gracias, Dave Warren, por su presentación. Voy a ahorita hablar en inglés brevemente para poder hablar de los puntos fuertes o los puntos importantes de la ponencia del día. Con base en mi entendimiento, el reporte de sostenibilidad realmente es una iniciativa de transformación para IPSASB, pero esto nos posibilita enfrentar desafíos y ver las oportunidades futuras. Obviamente los recursos son limitados, como nuestro colega ya mostró en su ponencia. Si hay consenso en esta consulta, es relevante, ¿no? Si IPSAS decide generar sus reportes, serán sobre lo que es sostenible para el sector público. Me encantó ver en la presentación que hubo gran participación de economías de Latinoamérica y del Caribe. Eso fue durante las sesiones de mesa redonda. Hubo gran colaboración con otros intervinientes, que es fundamental, ya sea que participen los agentes, reguladores, sector público, privado, gobiernos. Obviamente, los beneficiarios, al generar toda una estructura o un marco, podemos generar un reporte de sostenibilidad para la ciudadanía. Tenemos más impacto generando estos reportes, ¿no?, en el sector público más que en el privado, pero ahora queremos dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Tiene usted la clasificación o de las respuestas de su proceso de consulta correlacionado a criterios de desarrollo de estas economías? ¿Qué tipo de respuestas le dieron los países o economías más avanzadas?
Entonces, creo que esto ahorita sería una respuesta fácil. Vamos a obtener o vamos a tener ese tipo de información, pero generalmente nos lleva un mes, mes y medio para analizar y revisar de manera pormenorizada las respuestas. Como les dije, la consulta se cerró el 9 de septiembre, lo que posibilita que el análisis de los datos obtenidos se dieran una semana después. No tenemos toda la información ahora, pero la información que obtuvimos vamos a analizarla cuando IPSASB, el comité, emita su resolución sobre el tema. Como ya les comenté, un punto que se me olvidó mencionar en mi presentación que usted hizo mención es que nuestros colegas estaban involucrados en las mesas redondas y convocamos a FOCAL. Hubo 70 respuestas gracias a FOCAL por darse el tiempo de darnos respuesta. Yo sé que eso exige recursos. Estamos progresando en IPSASB y la resolución de lentes se generará en diciembre. Tenemos un par de preguntas muy específicas, más técnicas. Alguien nos pregunta, el sector público, cuando usted menciona el sector público, ¿está usted incluyendo las empresas del sector privado, pero también que y la otra fragmento de la pregunta, IPSA será como ente de referencia y el otro ente que genera los estándares también será un ente de referencia? Para dar respuesta a la segunda sección de la pregunta es, cuando yo mencioné que IPSASB quiere generar sus reportes del clima y los reportes de lo que es sostenible, IPSASB se tiene que centrar en el otro instrumento que es denominado 2 y 3, pero estamos en las etapas tempranas del estudio, por eso IPSASB todavía no ha tomado una decisión formal sobre su participación en la iniciativa de los reportes. Vamos a ver si IPSASB en su resolución decide, seguir los lineamientos, esas regulaciones para que el otro ente de las normas o estándar junto con IPSASB han desarrollado un instrumento general que es muy importante para lo que sucede en el sector público y privado. Por eso IPSASB ahorita está ponderando si IPSASB seguirá en esta iniciativa, pero tendremos la respuesta para el diciembre de este año. Ahora, cuando usted me pregunta sobre las empresas del sector público-privado, yo diría que la respuesta es sí. Lo que IPSASB va a tener que enfrentar y será difícil es cómo continuar. Yo ya había mencionado que la gente que fue entrevistada nos contestó que los lineamientos tienen que ser muy bien redactados y hay que tener los criterios para generar los reportes del sector público porque es de interés de la ciudadanía. Y otras respuestas nos llevan a analizar qué pasa con las empresas del sector público y privado o de las empresas de gobierno, si van a estar dentro del alcance y los lineamientos que son los que aplican. Pero bueno, gracias, Dave. Aquí alguien nos pregunta que cuáles son los desafíos que IPSASB va a enfrentar si ustedes deciden la expansión de su mandato. O sea, ¿están desarrollando las normas o los estándares? ¿Puede usted dar respuesta a esa pregunta? Entonces, la respuesta que les doy es el desafío más importante que enfrentamos como IPSASB es emitir una resolución si somos parte de la iniciativa, si nosotros vamos a incrementar nuestro alcance y voy a multiplicarlo por 2 o en 2. Contesto con base en otra información que mostré en una laminilla. Estamos apoyando, sí, la generación de reportes de sostenibilidad para el sector público. Estamos apoyando toda esta iniciativa con el ente llamado IPSASB. IPSASB va a tener que incrementar sus recursos para generar los reportes. Necesitamos recursos para generar, sí, los reportes financieros y estamos dialogando sobre la adjudicación de recursos para generar reportes de lo que es sostenible. Por eso IPSASB quiere ver cómo adjudica recursos, si contratamos o reclutamos a más gente con más disciplinas para que sean parte del comité de referencia de expertos, el panel de expertos o el directivo. Eso es parte de los desafíos que enfrentamos para lograr la expansión de este esfuerzo, pues sí, es todo un reto. Sí, es un desafío, sí, pero no es algo que no podamos superar. IPSASB ya está estudiando
las vías para mejorar su generación de reportes. Estuvimos hace 2 semanas sesionando en Portugal con representantes del GRI y el otro ente que genera las normas. Trabajamos y colaboramos en esta diligencia o empresa conjunta. Queremos mejorar nuestro nivel de conocimiento, de expertise, y tendremos la resolución ya del ente llamados IPSASB para este diciembre del presente año. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Permítame ver si entiendo la pregunta claramente. Lo que el público nos pregunta es si el sector público tiene, de alguna manera, tiene el ente regulador de supervisión, y hay empresas que se encargan de administrar recursos naturales. La pregunta es, ¿los reportes que generen aplicarán solamente a ese tipo de entidad, a los reguladores, a los entes de supervisión o monitoreo, aquellos que tienen que administrar recursos naturales? Reitero, creo que la respuesta fácil por el momento, y no tengo la respuesta para esa pregunta, y la razón por la que le comento de antemano es que una vez que IPSASB emita su resolución sobre el tema en diciembre, entonces ya decidimos arrancar o no para que IPSASB tome sus decisiones, ¿sí? Y midamos el alcance de las iniciativas para dar arranque. Creo que yo les diría, manténganse atentos, y en diciembre habrá una resolución. Mantengámonos todos atentos para que veamos si IPSASB decide continuar con su iniciativa. La resolución se emitirá el 2022, este diciembre, pero esperamos que arranque formalmente el 2023. Gracias por la pregunta. Una última pregunta. ¿Cuál es la idea o qué tiene como objetivo cuando generen estos reportes de sostenibilidad? ¿Mejoras en salud, las pensiones o análisis de los pasivos a largo plazo? Miren, me voy a remontar a lo siguiente. Lo que planea IPSASB es dar continuidad a la iniciativa y enfocarse en reportes del clima y los otros reportes y criterios específicos. Les pedimos a los miembros constituyentes de este ente que nos den una lista de iniciativas. Una es esa de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que es parte de los puntos que usted mencionó, pero ahorita la respuesta sería manténganse atentos y veamos esa resolución y hacia dónde nos lleva todo esto para el arranque de enero de este 2023. Ahí lo veremos.